Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Voces del Tiempo. Título: Entre la historia y la memoria, un diálogo con el pasado colombiano. Quien les habla, Isdelia Beatriz Ramírez Rodríguez. Hoy quiero que hagamos un viaje hacia la memoria colectiva, hacia la historia que nos ha marcado como nación, como pueblo colombiano. Porque aunque pensemos que lo que ya pasó se quedó atrás, la verdad es que el pasado sigue latiendo en nuestro presente. Nos forma, nos explica, nos duele y muchas veces también nos divide. Y cuando intentamos mirar hacia atrás, en Colombia aparecen dos maneras distintas, aunque profundamente relacionadas, de conectarnos con lo que fuimos, la historia y la memoria. Este podcast busca explorar eso. ¿Qué papel han jugado la historia y la memoria en nuestro país? ¿Cómo se encuentran y cómo se contradicen? ¿Quiénes cuentan el pasado de Colombia y quiénes quedan silenciados? Historia en Colombia, más que fechas de independencia. Hablemos primero de la historia en Colombia. Muchos aprendimos historia a punta de nombres y fechas. 1810, Bolívar, la independencia, la Constitución del 91, Cristóbal Colón y sus embarcaciones. Nos contaron que la historia era una serie de acontecimientos importantes, protagonizados por grandes hombres. Pero la historia, como bien lo explica el historiador Luis Fernando Sánchez Jaramillo, es una ciencia y como tal busca comprender el pasado desde una mirada crítica, rigurosa, metódica. No es solo repetir datos, es comprender cómo llegamos a ser lo que somos como nación. Y aquí en Colombia, eso incluye entender fenómenos complejos como el conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, la violencia política y social, pero también la resistencia, los liderazgos comunitarios, las luchas campesinas, los indígenas, los afrodescendientes, la resiliencia que hace parte de ese fortalecimiento del tejido humano. Para Juan Luis Jaramillo Uribe, uno de los grandes historiadores colombianos, nos dice que la historia debe ayudarnos a formar una conciencia crítica, a reconocer nuestras raíces y comprender los procesos sociales que nos han construido. Pero también sabemos que la historia oficial de Colombia por mucho tiempo fue escrita desde el poder, desde los centros urbanos, desde las élites. ¿Cuántos relatos de mujeres, comunidades negras, pueblos indígenas, víctimas del conflicto se quedaron por fuera de los libros de textos? Y es allí donde la memoria aparece con fuerza. La memoria en Colombia, voces de los que han sufrido, resistido y luchado. La memoria es distinta, no es una ciencia, no tiene un método exacto, pero en Colombia es una herramienta vital de dignidad, resistencia y justicia. La memoria en nuestro país está hecha de voces que han negado a desaparecer. Voces como las madres de Soacha, los sobrevivientes de Bojayá, los pueblos indígenas que recuerdan el despojo, las comunidades negras del Pacífico que narran su historia a través de cantos y rituales. Para Elizabeth Helling, una autora clave para entender estos procesos, ella nos dice que la memoria no es algo que simplemente guardamos como en una caja. La memoria siempre se construye, se disputa, se transforma, especialmente en sociedades como la nuestra, marcadas por el conflicto. En Colombia, la memoria ha sido una forma de decir: yo estuve allí, eso me pasó.
no me olviden, quiero ser escuchado. Y también ha sido una forma de resistencia, de lucha política. Recordar para muchas víctimas del conflicto armado ha sido el primer paso para exigir justicia. Historia y memoria en tensión entre archivos oficiales y testimonios vivos. Entonces, ¿qué relación tienen historia y memoria en nuestro país? La historia intenta ser objetiva, mientras que la memoria es subjetiva. La historia analiza documentos, la memoria guarda el testimonio. La historia organiza hechos, la memoria revive emociones. Pero como señala Daniel Villalba, esta tensión no debe verse como una guerra, sino como una posibilidad de diálogo. En Colombia, eso lo vemos claramente con la Comisión de la Verdad, una de las instancias más importantes del proceso de paz con las FARC. Esta comisión no solo recopiló archivos oficiales, sino que escuchó a más de 30.000 personas, víctimas, combatientes, líderes sociales, campesinos, mujeres, niños. La historia oficial del conflicto colombiano no podía escribirse sin esas voces. Ahí la memoria fue insumo, pero también motor. Y gracias a ese proceso, hoy tenemos una narrativa mucho más amplia, diversa, compleja y humana del conflicto que vivió nuestro país por más de 60 años. Casos y ejemplos desde Colombia. Veamos algunos ejemplos concretos. Bojayá, Chocó, año 2002. Un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares terminó con una masacre dentro de una iglesia. Las víctimas de Bojayá han exigido durante años que su historia no se olvide. Ellos han creado sitios de memoria, reconstruido sus vidas con dignidad y exigido presencia del Estado. El Salado Bolívar, año 2000. Una comunidad entera fue arrasada por paramilitares. Durante años, su historia quedó en el silencio. Fue gracias a la memoria viva de sus habitantes que se logró construir un relato, exhumar cuerpos, contar la verdad. En Villanueva, La Guajira, año 1998. Acá voy a narrar esta historia que hace parte de mi historia de mi pueblo Villanueva para renombrar y rememorar ese suceso que hoy lo recordamos con mucho dolor y con mucha resiliencia. A pesar de todos los obstáculos, aquí también llegó el Centro Nacional de Memoria Histórica, y dentro de ellos 2 personas que hicieron una pequeña narración frente a los hechos. Ellas son Juliana Fuquene Barreto y Joana Cuerdo. Ellas narran lo siguiente: en la madrugada del 8 de diciembre de 1998, muchas casas continuaban de parranda. Siendo las 12 de la noche, entró un grupo de aproximadamente 140 paramilitares, identificándose como las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. En ese momento, el miedo se apoderó del pueblo. Se dice que los paramilitares recorrieron las calles con lista en mano, buscando a determinadas personas. Sin embargo, muchas personas al azar fueron asesinadas frente a sus familiares y otros murieron simplemente por estar en la calle en medio de su festejo. Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, jefe del bloque norte de las autodefensas, ha contado que ordenó que la matanza se hiciera mientras el pueblo celebraba, para que el ruido de los disparos se confundiera con el de la pólvora. Las razones de estos atropellos se desconocen. Sometieron a las personas a múltiples humillaciones para luego proceder con su ejecución. Asesinaron a 11 personas y en Villanueva, la noche de las velitas,
será por muchos años una noche de duelo. Acá, como podemos ver, me puedo identificar con esta historia, ya que hago parte de ella. Y para darles un pequeño resumen sobre el proceso, en Villanueva aún se lucha por conseguir un puesto como víctimas del conflicto armado. Desafortunadamente no se ha reconocido, pero la población y todas las personas familiares de las víctimas crearon un parque llamado el Parque de las Piedras, allí para recordar y no olvidar y poder tener claro de que a través de la violencia no conseguimos nada. Por eso, el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque ha enfrentado tensiones políticas, este centro ha sido un espacio clave para recoger testimonios, construir archivos y visibilizar las memorias de los más afectados por la guerra. En todos estos casos, vemos que la historia sin memoria es incompleta y que la memoria necesita del trabajo histórico para evitar la confusión, el olvido o la manipulación. El riesgo del olvido. En Colombia, olvidar no es solo una consecuencia, a veces es una decisión política. Olvidar significa seguir repitiendo violencias, significa desatender el clamor de las víctimas, significa imponer una única versión de los hechos. Por eso, la memoria en Colombia ha sido un acto de valentía y la historia tiene el deber de escuchar esas voces, no para repetirlas, sino para analizarlas, contrastarlas, preservarlas. ¿Y nosotros qué? Tal vez te preguntes, ¿yo qué puedo hacer con todo esto? Y la respuesta es simple: cuestionar, preguntar, escuchar. Pregúntate, ¿quién escribe la historia que lees? ¿A quién no estás escuchando? Busca leer no solo los libros oficiales, sino también las voces desde los territorios. Escucha los relatos de la abuela, de tus vecinos, de las comunidades que han vivido otras Colombias. Apoya procesos de memoria como los que se dan en Montes de María, en el Cauca, en el Putumayo, en el Catatumbo. Y sobre todo, no dejes que el olvido sea más fuerte que la dignidad. En conclusión, hacia una Colombia que entienda su pasado para sanar su presente. La historia y la memoria en Colombia no deben ser vistas como enemigas. Una nos ayuda a analizar, la otra a humanizar. Una organiza los hechos, la otra los revive en la piel. Juntas pueden ayudarnos a reconstruir nuestro tejido social, a sanar heridas, a formar ciudadanía y a imaginar una Colombia distinta. Así que la próxima vez que alguien diga, no revuelvan el pasado, recuerda, el pasado no se revuelve, se comprende, porque lo que no se recuerda se repite. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y la memoria de nuestro país. Este fue Entre la Historia y la Memoria, un diálogo con el pasado colombiano, aquí en Voces del Tiempo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.